Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, maestra Maru. Hola, buenas noches. Un gusto tenerlos aquí. Creo que hoy vamos a hacer menos por el tema del traslape con la maestra de matemáticas discretas. Pero vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a esperar unos minutitos. Apenas ahorita son las 9.
A lo mejor como les dije que iba a ser debate, vienen menos, pero no va a ser debate. Vamos a tener que ver los contenidos del módulo 2 para que puedan conocer de lo que estamos hablando en en la actividad, en la tarea auténtica y en el foro. Voy a dar aviso en el grupo para ver si se conectan más, maestra. Bueno, Hola, profesora. Buenas noches a todos. hola Adri, buenas noches. Gracias, Elene. ¿Tienen un solo WhatsApp para los dos grupos? No, solo hay uno para el 127 y uno para todos los grupos. Ah, ok. O sea, ¿el 126 no tiene grupo de WhatsApp? ¿O no sabes? Seguramente sí hay, pero no, yo no estoy en el 126. Claro. ¿Alguno de los que está aquí está en el 126? No, ¿verdad? No, profesora. Claro. Bueno, si no, vamos a empezar y ya verán ellos el video, ¿sale? Bueno, pues hola, buenas noches. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Hoy es 13 de noviembre de 2025, la segunda sesión síncrona de esta semana y vamos a revisar los contenidos del módulo 2. Entonces vamos a iniciar. Nuestro orden del día es la bienvenida, pase de lista, objetivo de la sesión, contenidos del módulo 2, tarea auténtica y foro de aprendizaje y las dudas. Bueno. Pues vamos a empezar con el pase de lista. Me van a perdonar que les los nombre a todos, pero pues como que así tiene que ser la cosa, ¿sí? Entonces denme un momentito y vamos a iniciar. Alcántara Sánchez, Almaraz González, Arellano Morales, Arredondo Payares, Barrales Herrera, Eric Alberto Canales, Esteban Arim Castro, Contreras Cabello, Coronado Juárez, Cortés García, Cortés Cruz, Covarrubias López, Escareño González, Espinosa Alonso, Flores Matías, Gavino Telles, Galván Cid, García Arenas, García Fernández, García Flores, Guerrero Flores, Hernández Hernández, Hernández Hernández, Jiménez Anaya, Luna Plata, Martínez Montes, Monroy Vázquez, Mota Marín, Zúñiga, Nicolás Zúñiga, Ortiz Ríos, Pacheco Tapia, Patricio Vázquez, Pérez Martínez, Pérez Pérez, Ramírez Cruz, Ramírez Guzmán,
Ramírez Vázquez, Ruiz Aranda, Salgado Ochoa, Santiago Martínez, Seráfico Flores, Varela Aguilar, Baza Arellano, Vega Morales y Edgar Eduardo Morales, Cepeda González. Voy a empezar con el 127. Alvis Hernández, Basilio Vicente, Becerra León, Briceño Portilla, Cabrera Sarabia, Celada Cervantes, Cid Velázquez, Cid Velázquez, Cornejo Soto, Cruz Granados, Cruz Gutiérrez, De la Cruz Pérez, Flores Solano, Gómez Morales, Presente, profesora. González de la Cruz, Guadarrama Chaparro, González Esquivel, Gutiérrez Hernández, Gutiérrez Páez, Buenas noches, presente. Gutiérrez Páez. gracias. Gutiérrez Salgado, Buenas noches, presente maestra. gracias. Hernández Cruz, Hernández López, Adán López Bazán, Presente, profesora. López Olivera Florio, Presente, profesora. López Vargas, Morales Vargas, Núñez Flores, Orozco Suárez, Buenas noches, profesora Amaru. hola. Pico Pérez, Ramírez Ubaldo, Rivera Hernández, Presente. Roa Gómez, Presente, profesora. Rodríguez Guerrero, Rodríguez Maldonado, Rosales Bautista, Rosales Serapio, Presente, profesora. Salas Tolentino, Saldaña Enríquez, Salgado Salgado, Santiago Policarpio, Stávoli Juárez, Valdés Morales, Vargas González, Carolina Varillas Romo, Vega Cedillo, Villegas Salazar. Ok, muy bien. Pues les doy la más cordial bienvenida. Profesora, soy Citlali, no sé si me pasó lista a mí, por favor. Sí, sí, te pasé, pero no te, pero te puse falta porque Ay, no habías profesora, es que me acabo llegado. de conectar. Sí, 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 no te preocupes. Muchas gracias, profesora. Hola, buenas ¿Alguien más noches. acaba de llegar? Yo, Oscar Cruz.
A ver, Oscar. ¿Alguien más? Yo Dale. también, profesora. González Esquivel del grupo 127, Ok, por favor. muy bien. Eva Orozco, que creo que ya la había yo pasado lista, ¿sí? No hay nadie más, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues vamos entonces a empezar. El orden del día ya les había yo comentado. Bienvenida, pase de lista, objetivo de la sesión, contenidos del módulo 2, tarea auténtica y foro de aprendizaje. Dudas. Muy bien. Nuestro objetivo de la sesión es evidentemente revisar los contenidos del módulo 2. El objetivo del módulo 2 es analizar la igualdad de género como un derecho fundamental, desarrollando habilidades para identificar situaciones de discriminación y aplicar la perspectiva de género en el análisis y solución de problemáticas sociales con el fin de promover una sociedad más justa e inclusiva, fundamentada en los principios de los derechos humanos. Vamos a ver un poco de historia. Los contenidos del módulo son, el módulo se llama Género y Sociedad. Vamos a ver lo que es igualdad de género como derecho fundamental basado en la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Vamos a hablar sobre inclusión y transversalización de la perspectiva de género, sobre un concepto que se llama interseccionalidad, que habla de la discriminación por razón de género, pero unida a otros motivos de discriminación. Vamos a hablar sobre las acciones, programas y acuerdos para promover la transversalización de la perspectiva de género y vamos a aclarar lo que son las acciones afirmativas. Muy bien. Entonces, la igualdad de género como derecho fundamental está determinada desde el año 1948 en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyas siglas son DUDH. Esta declaración reconoce la igualdad de todos los seres humanos, sus derechos inherentes y pertenecientes a todos y todas sin limitaciones. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos fundamentales y en la actualidad sus 30 artículos son la base de todas las leyes internacionales de derechos humanos. Es decir, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 artículos y esos 30 artículos son los que sirven de base para todas las leyes internacionales que se han hecho de derechos humanos. Junto con la Declaración Universal hay un documento que se llama Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales conforman lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Es decir, hay 3 documentos esenciales en el planeta que conforman esta Carta Internacional de Derechos Humanos. Muy bien. Dichos documentos, dice aquí, definen a los derechos humanos como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, cumple con las siguientes características, es decir, esta Carta Fundamental de los Derechos Humanos se ha determinado que es universal, quiere decir que es aplicable a todos los seres humanos que habitamos este planeta. Es inalienable. ¿Qué quiere decir que sea inalienable? ¿Quién me dice? ¿Qué significa que sea inalienable? Que es irrompible. O sea, Sí, que no se puede ni negar, ni renunciar, ni quitar a nadie. Es decir, a ti no te pueden obligar a renunciar a tu a tus derechos humanos, ¿de acuerdo?
Nadie te los puede quitar, ni aunque seas un reo, ni aunque seas lo que seas. Tú tienes ese derecho de que nadie te los quite, ¿de acuerdo? Son indivisibles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos derecho a todos los derechos humanos, a todos esos derechos, que no puedes decir, te doy 3 y te quito 5. No se puede. No hay posibilidad. Son interdependientes. Eso quiere decir que unos funcionan con los otros. Eso quiere decir que si se aplica uno, se tienen que aplicar todos. Son irrenunciables. ¿Qué quiere decir que sean irrenunciables? Que no los puedes negar, o sea, siempre los vas a tener. Que siempre los vas a tener y que no puedes renunciar a ellos. Son imprescriptibles, quiere decir que no tienen prescripción. ¿Qué es la prescripción? No tiene ¿No fecha de caduca? caducidad. Exactamente, no caducan, muy bien. Son imprescriptibles, no caducan. No es que hasta el año 2028, no. Son imprescriptibles. Progresivos, eso quiere decir que cada vez tienen que ir a más. No pueden ir para menos. No pueden dentro de 4 años decir, este derecho ya no es válido. No hay posibilidad. O va para adelante o se queda estático, pero no puede ir para atrás. Son derechos que no se pierden y deben ser equitativos y no discriminatorios. No importa tu género, no importa tu edad, no importa tu religión, no importa tu nacionalidad, el color de tu piel, tu orientación sexual, nada de eso importa. Donde vivas, no importa. Tú tienes derecho a tus derechos humanos siempre, siempre, siempre. Nadie te puede discriminar. ¿De acuerdo? Ahora, eso es la letra de la ley. El tema es que no siempre se aplica la letra de la ley, porque desafortunadamente hay una enorme violación a los derechos humanos en todos los países del planeta, en todos. No crean que nomás en México. Bueno. Los derechos que están incluidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos son 30. El primero es el derecho a la igualdad, el segundo a la no discriminación, el tercero el derecho a la vida, el cuarto a no vivir en esclavitud, el quinto a no ser torturadas y torturados, el sexto a ser reconocidas y reconocidos como personas ante la ley, el séptimo a ser protegidas y protegidos contra la discriminación, es decir, no solo no ser discriminado, sino ser protegido contra la discriminación. El octavo, un recurso que puedes contar con un recurso frente a un tribunal competente, quiere decir que siempre va a haber un tribunal que te escuche la queja que tú tengas. El noveno, la protección ante la detención arbitraria. El décimo, una audiencia pública y justa. El onceavo, la presunción de inocencia. El doceavo, la privacidad. Treceavo, la libertad de movimiento. Decimocuarto, el asilo, es decir, tú tienes derecho, si te sientes perseguido en tu país, a pedir asilo en otros países para que no te violenten. El decimoquinto, la nacionalidad, tú tienes derecho si vives si naciste en un país o si tus padres son de un país, a solicitar la nacionalidad. No puede ser apátrido. ¿Sí saben lo que es ser apátrido? No tener patria. Todos tenemos una patria. Y si nos destierran de nuestro país, tenemos derecho a pedir asilo en otro país y
adquirir esa nacionalidad. El 16º, el derecho al matrimonio y a la familia. El 17º, el derecho a la propiedad privada, que eso les decía yo que cuando salió la primera Declaración de los Derechos Humanos en 1789, creo que fue, las mujeres no teníamos derecho a tener propiedades nuestras, era solo para los hombres. El 18º, la libertad de culto y religión, tú puedes creer en lo que tú quieras. Nadie te puede exigir que no tengas libertad de culto. 19º, la libertad de opinión e información. 20º, la reunión y asociación pacíficas. Es decir, nos podemos asociar siempre y cuando no causemos conflictos. Me refiero de violencia, a eso me refiero. 21º, participar en los asuntos públicos, o sea, todos tenemos derecho a votar y ser votados. 22º, el derecho a la seguridad social, que eso en nuestro país está en pañales, en pañales. 23º, tenemos derecho al trabajo, otro derecho que no está realmente vigente, digamos, porque aunque tenemos derecho al trabajo, no hay oportunidades de trabajo. 24º, al descanso y el tiempo libre. 25º, a un nivel de vida adecuado, que ese también es un derecho que en nuestro país está en pañales. Hay muchísima gente que vive con muy poco dinero y que tiene un nivel de vida dentro de la pobreza extrema. 26º, a la educación. En nuestro país hay mucha gente que no tiene acceso a la educación. Y fíjense que en ese sentido, la Universidad Nacional Rosario Castellanos ha hecho un excelente papel porque ha abierto la posibilidad de estudio a muchísimas personas que no tuvieron la oportunidad de entrar en otras universidades públicas como la Nacional o como la Metro o como el Poli o cuantas universidades, digamos, oficiales o públicas hay en el país. Y sin embargo, la Universidad Nacional Rosario Castellanos está abriendo espacios para la mayoría de los mexicanos. 27º, a participar en la vida cultural, artística y científica del mundo. 28º, un mundo, o sea, todos tenemos derecho a un mundo libre y justo. 29º, a adquirir deberes respecto a la comunidad, es decir, todos tenemos el derecho a participar en nuestra comunidad. Y el 30º, todos tenemos derecho a que estos derechos sean inalienables, que nadie nos los quite. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo nomás una pequeña duda. A ver, Noé. Todos estos derechos, o sea, me Ajá. quedó ahorita nomás una pequeña duda, ¿no? ver. Existen, pero cuando están en contra, bueno, no es contra, sino la pregunta sería más básica. Está la Constitución de México y están Ujú. estos derechos. ¿Cuál tendría más importancia? Todos estos derechos ya Ajá, están contenidos en la deberían de estar, ¿no? Constitución. Ya están contenidos en la Constitución. Ah, ok. No Y sé. todo esto porque también nuestra Constitución está basada en la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Entonces, en realidad, todo esto, si tú revisas la Constitución, Ujú. están contenidos en ella, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, maestro. Gracias a ti. Muy bien. Ahora, resulta que estos derechos humanos son derechos que nos aplican a todos, pero, desafortunadamente, en muchas ocasiones o durante mucho tiempo, debido a que los derechos humanos estaban
escritos, redactados como los derechos del hombre y que no incluía a las mujeres, había un importante problema de discriminación. Entonces, nos dice la plataforma, como ya se ha mencionado, el derecho a la igualdad y la no discriminación son derechos fundamentales en la vida de todas las personas. Y si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es necesario reconocer que el camino hacia el ejercicio de la igualdad y la no discriminación ha sido muy complejo. Y aún en la actualidad se realizan algunas prácticas que limitan el ejercicio de estos derechos. En el caso del reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, se han enfrentado un sinfín de barreras antes y después de la Declaración Universal. En el apartado anterior enfatizamos que algunos de los documentos precedentes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifestaban los derechos de los hombres y no así de las mujeres. Y entonces a la hora de la interpretación había una clarísima discriminación al género femenino. ¿De acuerdo? Entonces, basado en eso, después de haber hecho la Carta y la Declaración Universal, se han proclamado otros documentos base que promueven y permiten identificar las barreras a las que se enfrentan los derechos de las mujeres, como la discriminación y las formas de violencia de las cuales somos víctimas, como medio de cumplimentar y permitir el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. En ese sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres fue adoptada en 1979. Es decir, en 1979 se hizo una convención mundial para trabajar sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y en el año de 1981 fue, digamos, puesta en marcha. Esta CEDAW, así se conoce, CEDAW, es un estatuto internacional de derechos para la mujer y una referencia obligatoria en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ya que permite entender la relación entre discriminación y violencia. La CEDAW obliga jurídicamente a los estados, quiere decir a los gobiernos, a adoptar medidas para que las mujeres posean el disfrute pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Mediante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que fue creado a partir de la Convención, en donde se examinan y evalúan los progresos de los estados en la aplicación de las disposiciones de la Convención. Quiere decir, hay un comité en donde se hace una revisión periódica a los distintos países que están, digamos, adheridos a esta CEDAW, donde se revisa que haya un cumplimiento de la normativa y de las disposiciones de la convención. ¿De acuerdo? Entonces, la CEDAW es la que habla de luchar en contra de las formas de discriminación. Sin embargo, se hablaba de la discriminación, pero no se hablaba de la violencia. Y entonces, en el año 1994, se hizo una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es a partir de ese momento que surge el concepto de feminicidio. Es en ese momento que se empieza a luchar de manera directa contra la trata, que se empieza a luchar en contra de
la violencia intrafamiliar y que se lucha en contra de todas las violencias que se aplican contra las mujeres. Este es un tema que es muy controvertido en el sentido de que todavía hoy por hoy el sistema judicial mexicano no ha logrado que se erradique esta violencia contra las mujeres. Y de hecho, últimamente ha surgido una nueva conceptualización de la violencia contra las mujeres, porque muchas veces los hombres, y perdónenme los hombres que están aquí, no quiero decir que todos, pero muchas veces los hombres ejercen violencia contra los hijos o con los hijos, ¿para qué? Para fastidiar a la mujer, para violentar a la mujer en virtud pues de ese vínculo que existe entre las mujeres y los hijos. Y entonces eso ha dado, o sea, ahora se llama la violencia vicaria, que es una nueva forma o una nueva denominación a la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres a través de la manipulación de sus hijos. Bueno, la Convención de Belén do Pará reconoce la violencia física, psicológica y sexual como formas de violencia contra las mujeres. Dice aquí mismas que tienen lugar dentro de la familia, en la unidad doméstica o cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, además de que comprende violación, maltrato y abuso sexual. Tiene lugar en la comunidad y, o sea, esta violencia, este tipo de violencia, también puede tener lugar en la comunidad y puede ser perpetrada por cualquier persona. Entre otros, comprende la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata, la prostitución forzada, el secuestro y el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y desde luego dice que la violencia puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes en el lugar, en cualquier lugar, pues. Esta es la Convención Belén do Pará. Son leyes internacionales o son tratados internacionales que atienden a esta problemática de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante conocer estas convenciones? ¿Quién me lee, por favor? ¿Por qué es importante? Yo, profesora. Gracias, Adri. La respuesta quizás de inicio sea sencilla para saber sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo, su importancia va más allá de eso. Ambas convenciones nos permiten identificar las barreras que se han enfrentado y se siguen enfrentando para la aplicación y transversalización de la perspectiva de género, ya que para garantizar que las mujeres pueden ejercer y disfrutar de sus derechos, debemos comprender las estructuras políticas, estereotipos sociales y relaciones de poder que condicionan las leyes, políticas, economía, dinámica social, la vida familiar y comunitaria. Muchas gracias, Adri. Y esto tiene que ver con lo que nos comentabas, Oscar, creo que fuiste tú el que lo comentó el día de ayer, en que decías que muchas veces somos las mujeres las que educamos a los hombres, a los niños, y que nosotras mismas somos las que vamos perpetuando estos estereotipos de género. ¿Sí fuiste tú, Oscar? Bueno, el tema es que esta perpetuación de los estereotipos de género
es algo que realmente no es consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos vivido durante tantos años estos estereotipos de género que cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo romper con ellos. Por eso dice que debemos comprender este punto que trae aquí, es muy importante. Dice, debemos comprender las estructuras políticas, estereotipos sociales y relaciones de poder que condicionan las leyes, políticas, economía, dinámica social, la vida familiar y comunitaria. Estamos haciendo un esfuerzo, pero todavía no está completamente aprendido ni interiorizado. Ok. Ahora, aplicar y transversalizar la perspectiva de género implica evaluar las consecuencias que cualquier actividad planificada tiene para mujeres y hombres. Esto incluye leyes, políticas o programas, considerando los diferentes sectores de la población y los distintos niveles sociales. Esta es una estrategia que pretende integrar las preocupaciones de mujeres y hombres en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de políticas y programas económicos y sociales, con el fin de que mujeres y hombres se beneficien por igual, logrando así esto que nosotros llamamos la igualdad sustantiva. Esta igualdad sustantiva entre géneros quiere decir que no solamente esté en la ley, sino que se dé en la realidad, que sea algo real, que en la familia se les dé la misma oportunidad de estudiar a las niñas que a los niños, que se impulse igualmente a las niñas y a los niños, que en la escuela no menosprecien a las niñas, sino que les den las mismas oportunidades que a los niños. Lo que decía alguien ayer, que dicen que las mujeres, ¿por qué van? No son para estudiar ingeniería. ¿Y por qué no? Tenemos igual capacidad que cualquier hombre o a veces más. Entonces, esta igualdad sustantiva consiste realmente en que los derechos humanos, los derechos a tener las mismas oportunidades, sean reales, que no sean algo que nada más está en el papel, ¿sí? Sino que sea algo real. De acuerdo con esto, el objetivo general y a largo plazo, es decir, nosotros lo que estamos construyendo es la igualdad de género. Sin embargo, la perspectiva de género considera los enfoques específicos, estrategias y procesos técnicos e institucionales que nos van a llevar a alcanzar esa igualdad de género. Ahorita lo estamos haciendo en un proceso de compensación para que la brecha entre hombres y mujeres no sea tan grande. Estamos trabajando en la perspectiva de género para que hombres y mujeres podamos estar en el mismo nivel de oportunidades, porque actualmente, a pesar de que las mujeres estamos teniendo muchas oportunidades, todavía no está cerrada la brecha entre hombres y mujeres. Entonces, dice, a partir de la implementación de la perspectiva de género, se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias discriminatorias. Esto es de ONU Mujeres. Ok. ¿Sí queda clara cuál es lo que significa transversalizar? No. Algo claro, maestra, sí. Quiere decir que tenemos que aplicar la perspectiva de género
en todos los ámbitos de la vida. Transversal significa que atraviese todos los ámbitos de la vida. Por eso les decía yo que esta materia es una materia que tiene dos características. La primera, que es trascendental en la formación profesional. La segunda, que todas las licenciaturas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos cursan esta materia. Todas, todas, todas. En línea, presencial, semipresencial, todas tienen en el primer semestre esta materia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a Sí, seguir. profesora. ¿Qué es la interseccionalidad? ¿Quién me lee lo que es la interseccionalidad? Si gusta, yo lo leo. Sale, Noé. Como ya hemos visto, las prácticas de discriminación y asimetría en contra de las mujeres están presentes en los espacios públicos y privados, limitando el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Pero, ¿te has preguntado qué pasa cuando otros motivos de discriminación se unen a las razones de género? De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED 2022, la discriminación es una forma de rechazo social injusto basado en estereotipos, prejuicios y estigmas, que afecta los derechos humanos de las personas. Esto significa tratar diferente a otras personas sin ninguna justificación. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de interseccionalidad, gracias, Noé, estamos hablando de un concepto muy importante que es, hay, hay discriminación por razón de género unida a otro tipo de discriminaciones. ¿Cuáles pueden ser esos tipos de discriminación? Ah, pues lo vamos a ver en este cuadro. Voy a tratar de hacerlo más grandecito. Bueno, lo voy a poner ahorita grandotote y ya luego lo regreso. Dice, entre los motivos de discriminación se encuentran los siguientes. El primero, ser mujer. Por ahí empezamos en este naranja arriba. Pueden también discriminarte porque estés embarazada o tengas hijos, porque seas o muy joven o muy vieja, porque tengas un tono de piel diferente a lo que le parece a la persona. Y conste que no estoy hablando solamente de la discriminación a las personas que tienen piel morena. También hay discriminación para las personas que no tienen piel morena. ¿De acuerdo? Perdónenme, no sé por qué se regresó. Pueden discriminarte por tener problemas de discapacidad. Pueden discriminarte por la religión que profesas. Pueden discriminarte por ser indígena. Pueden discriminarte porque estés enferma. Pueden discriminarte por tu orientación sexual. Pueden discriminarte por cualquier otro que limite el ejercicio de tus derechos. Pero entonces imaginen ustedes, por supuesto, que muchos de estos también se aplican a los hombres. Por ejemplo, la edad también se aplica a los hombres. Vamos a ver, déjenme que vea si puedo aquí hacer una historia, hacer algo. ¿Ok? Este también es aplicable a los hombres. Este también es aplicable a los hombres. Este también es aplicable a los hombres. Este también. Este también. Este también. Este también. Y este también. Sin embargo, o sea, si ustedes se ponen a pensar, son 2, 4, 6, 8, 10 razones que pueden causar interseccionalidad para la discriminación. Entonces, esto es, sinceramente, muy grave, muy grave. ¿Por qué es grave? Bueno, porque de una o de otra manera estamos enfrentándonos a una circunstancia en la que los derechos humanos no se cumplen por cuestiones de discriminación. Por eso es tan importante que en nuestro país haya una
con un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y que haya una denuncia de los problemas de discriminación que se presentan. ¿Dudas hasta aquí? Está bien, profesora. Por Ok. ahora no, maestra. Ok. Bueno. ¿Qué acciones, programas y acuerdos se pueden promover, se pueden tomar para promover la transversalización de la perspectiva de género? Bueno, a partir de todas esas leyes que se han hecho, de los documentos donde se afirma que todos tenemos los derechos fundamentales y cuáles son las barreras que se presentan en torno a los derechos de las mujeres, nos hemos percatado, digamos, como autoridades, de la necesidad de implementar distintas estrategias que permitan lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Lo que yo les decía yo hace un rato. En este momento, lo que se está haciendo es compensar esta brecha, ¿sí? Tratar de igualar los sueldos, porque las mujeres tenían, o sea, en muchas empresas las mujeres tienen un techo de cristal que no les permite crecer más, y entonces siempre los hombres están en ventaja con respecto a las mujeres. Entonces, lo que se hace o lo que se ha buscado hacer para que haya una igualdad sustantiva es crear estos programas de compensación a las mujeres. Es muy importante que sepamos que el que haya estos programas para las mujeres no afecta, no debería afectar a los hombres, porque no es que a ellos no se les den las oportunidades. Lo que se está buscando es que se les dé también a las mujeres. Eso es sumamente importante. Ahora, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la igualdad sustantiva se define como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En México se han adoptado diferentes medidas para promover la transversalización de la perspectiva de género, entre las que se encuentran algunas reformas legislativas, diversos esfuerzos para superar el clima general de violencia dentro del país y la promoción de los derechos de las mujeres. A estas medidas las conocemos como acciones afirmativas. Vamos a ver un poquito más sobre lo que son las acciones afirmativas. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las acciones afirmativas son el conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esto que les decía yo, la compensación. Lo equitativo no significa darle igual a todos, sino darle a cada quien lo que se necesita. Por eso se habla de equidad de género. ¿Para qué? Porque ahorita hay que dar más a las mujeres para que alcancen el mismo nivel de los hombres. No les estamos quitando oportunidades a los hombres, estamos dándoles más oportunidades a las mujeres. Entonces, este tipo de acciones se implementan para grupos sociales en desventaja. En el caso de las mujeres son de carácter obligatorio, ya que, como hemos visto, su condición de género limita su acceso a los recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo. La aplicación de acciones en favor de las mujeres no constituye discriminación para los hombres, puesto que en ellos el género no es un factor limitante del goce de sus derechos. Bueno, voy a dejar de compartir tantito. ¿Qué opinan de esto que estamos hablando?
Pues es un tema muy interesante y sobre todo muy importante, porque como bien lo comentan, pues estamos ahorita en una época donde la igualdad está, pues si no en su, por decirlo coloquialmente, en su apogeo, pero sí creo que hay un avance, ¿no? En la igualdad entre el hombre y la mujer. Por Ok. ejemplo, yo lo puedo ver en donde yo trabajo. Ujú, Veo posiciones gerenciales tanto de hombres como mujeres, mujeres que tienen un expertise pues muy completo, que están a la altura de cualquier otro, pues cualquier otro hombre igual con el mismo conocimiento. ujú, Por una parte, hablando eh, mm, pues profesionalmente, vaya, por las carreras, los títulos, etcétera. ujú, Pero desafortunadamente todavía existe como que ese arraigo por las viejas costumbres de cómo fueron educados pues desde casa, generaciones pasadas. A veces pues un hombre no puede aceptar que una mujer pueda tener el mismo nivel de conocimiento, un nivel académico e incluso el económico, ¿no? Entonces creo que es ahorita pues es seguir luchando pues demostrar que tanto hombres y sobre todo las mujeres, ¿no? Que estamos al nivel, que independientemente de que tengamos vida en nuestros hogares como hermanas, como amas de casa, pues en el ámbito laboral también podemos ser pues profesionales. ok. Es lo que puedo aportar. Muy bien, Adri. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir algo para el grupo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los hombres? Pues yo, bueno, voy a dar mi opinión. A ver. Creo que es justo lo que se está realizando hoy en día. Ya que generalmente hoy en día vivimos siempre en el presente, ¿no? Y no vemos Ujú, hacia atrás donde se ha hecho o cómo se ha logrado o qué se ha discriminado hacia atrás, ¿no? ujú, Conforme vayamos nosotros entendiendo y conociendo este tipo de detalles, pues podemos entender cómo tomar mejores decisiones hacia el futuro, ¿no? Como ok. ahorita resaltamos varios procesos, directrices, y bueno, muchos conceptos que son como más hacia derechos humanos, por decirlo de esa manera, Ok. y teniendo el conocimiento, pues aplicarlo, ¿no? Porque pues a lo mejor, como vimos hoy en día en el presente, pues no, y sin conocimiento, pues a lo mejor tomamos decisiones que no son las correctas, ¿no? Pero hasta que no entendemos ese proceso, pues no podemos decir si está bien o está mal, ¿no? Pues por el hecho de que vivimos en el presente y con las reglas del presente que venimos Ujú, arrastrando desde el pasado. ok. Entonces, es Muy bueno bien. entender todos estos procesos. Ok. Muy bien. ¿Alguien que quiera complementar estas opiniones de Adri y de Noé? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer como estas acciones positivas, ¿eh? Dice, acciones especiales, o sea, ¿qué tipo de acciones se consideran acciones de estas afirmativas que pueden servir para promover la igualdad sustantiva? Acciones especiales para facilitar el acceso a créditos. Acciones para facilitar cargos de representación política. Becas especiales para mujeres y niñas. Espacios exclusivos para mujeres y niñas en el transporte público. Creación de fiscalías especializadas en delitos de feminicidio y delitos por razón de género. Capacitación a legisladores en perspectiva de género. Eliminación de las cuotas de género e implementación de programas para acceder por méritos
a espacios de legislación y coordinación en la administración pública, certificación de espacios libres de violencia de género, que esto está a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. ¿De acuerdo? Entre los temas que preocupan a este Comité de Prevención de la Violencia está la presencia de altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada, afectando particularmente a mujeres y niñas. Están también preocupados por los marcos legales que no son armónicos a esta perspectiva de género, a la violencia feminicida, desapariciones y tráfico de personas o trata, a la emergencia de propaganda antigénero que amenaza con perjudicar los logros alcanzados. Hay muchos movimientos que están en contra de la perspectiva de género y lo hacen porque son facciones conservadoras que no están dispuestas a perder los privilegios que se tienen como hombres. La continua presencia de estereotipos discriminatorios y conocimiento limitado de los derechos de la mujer. Esto tiene que ver con su incidente crítico, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que su incidente crítico habla de cómo la publicidad ha dejado fuera a un cierto grupo? Entonces, este tema tiene que ver con su incidente crítico. Limitantes en el acceso a la justicia. Limitaciones técnicas y financieras que perjudican el empoderamiento de las mujeres. Falta de participación política de las mujeres. Barreras estructurales en el acceso de las mujeres y las niñas a la educación. Baja participación de la mujer en el mercado laboral, incluyendo la adicional persistencia de brechas salariales e informalidad laboral y el matrimonio infantil y embarazos en adolescentes. Ok. Todo esto tiene que ver con la perspectiva de género. Todo esto tiene que ver con la búsqueda que nosotros, como profesionistas, debemos hacer de la igualdad sustantiva. Entonces, vamos a ver qué es lo que les pide a ustedes la plataforma que hagan en su actividad, lo que les va a pedir, ahorita, porque ustedes hasta mañana los van a dejar verlo, pero yo se los estoy poniendo ahorita de una vez para que lo puedan revisar. Denme un minutito porque me sacó la plataforma. Ok, entonces vamos a ver la tarea auténtica. Les voy a mostrar la tarea auténtica. Dice, presentación. La igualdad de género es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas, sin importar su género, tengan los mismos derechos y oportunidades. Es esencial para crear sociedades justas y equitativas. En esta actividad explicaremos cómo la igualdad de género impacta en diferentes contextos, con un enfoque en cómo se aplica en el ámbito digital y empresarial, a través del incidente crítico de la UCA, desde la perspectiva de una pyme. Veremos cómo los estereotipos de género en las estrategias digitales pueden limitar el crecimiento de una empresa y cómo integrar la perspectiva de género puede mejorar su inclusión y alcance. Este análisis nos permitirá entender la importancia de la igualdad de género en el ámbito profesional y proponer soluciones para promoverla de manera efectiva. Propósito. Analizar la igualdad de género como un derecho fundamental mediante la elaboración de un ensayo crítico, o sea, van a tener ustedes que escribir un ensayo
que examine la incorporación de la perspectiva de género en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de identificar cómo esta integración contribuye a la reducción de brechas de género y a la promoción de entornos laborales más justos, equitativos y sostenibles. Indicaciones. Revisa detenidamente el contenido del módulo 2, Género y Sociedad, y reflexiona sobre los temas tratados. Redacta un ensayo crítico en el que resaltes la importancia de la igualdad de género como derecho fundamental. Puedes guiarte por las siguientes preguntas o ideas para desarrollar tu ensayo, pero no te limites a ellas. Lo más importante es que argumentes tu propia postura. Los derechos humanos reconocidos y su importancia en la transversalización de la perspectiva de género. ¿Por qué la igualdad de género es un derecho fundamental? ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades para implementar la igualdad de género en la sociedad? ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora y cuáles siguen avanzando en la construcción de la igualdad sustantiva? Considera las siguientes características. La extensión debe ser un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 5 cuartillas. Cuando hablamos de 3 cuartillas, chicos, estamos hablando de que son 3 cuartillas adicionales a la carátula. 3 cuartillas llenas, es decir, un archivo tiene 32 líneas. Supongamos que tengan un poco menos las que tienen. Déjenme que vea cuántas líneas nos caben en un Word. Voy a quitar tantito esto y voy a mostrarles ahorita cuántas líneas nos caben en un Word. Que vamos a poner con una letra del 12 y un interlineado de 1.5. ¿Ok? Yo ya puse aquí 12 y 1.5 de interlineado. Entonces, si yo tengo esto así, vamos a ver cuántas líneas nos caben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10. Perdón. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Qué lástima que me vaya yo a morir algún día. Les dije 30 líneas, ¿se acuerdan? Ok. Caben 30 líneas. Quiere decir que no me puedes entregar un ensayo que tenga 8 líneas en una página, 7 en la que sigue y 2 en la otra. Tienen que tener 90 líneas. 90. Les voy a mostrar, tengo aquí está. Ay, Dios, no, espérenme. No sé por qué no me deja. A ver, no quiero esto, quiero que escribas. Ok, con rojo, muy bien. Muy bien, ¿ya? Ay, Dios, es que no me deja abrir el inicio. Bueno, aquí van a ver ustedes, no me deja hacerlo por escrito, pero bueno. Ustedes aquí ven que tengo mi letra en número 12 y el interlineado está en 1.5. ¿Queda claro? No tiene que tener espacio. Me voy a ir aquí. 0 puntos de adicionales entre párrafo y párrafo. ¿Ok? 30 líneas por página. Ay, maestra, no sea usted exigente. Sí, sí soy, porque ustedes tienen que aprender a hacer ensayos. Muy bien. Entonces ya estamos aquí. 3 páginas
La extensión debe ser un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 5. Incluye, fíjense bien esto, 5 referencias o fuentes de consulta distintas a las de la plataforma. Agrega citas y referencias en APA 7. ¿Ok? Si quieres ver la diferencia entre cita y referencia, velo aquí, pero ustedes ya lo saben. Cita es cuando tú pones entre paréntesis el nombre del autor y el año sin página porque es APA 7. El nombre del autor y el año, número 1. Y la referencia es completo todo. Por favor, se lo suplico, se los ruego, no usen la inteligencia artificial para hacer su ensayo. Por favor, paso todos los trabajos por el detector de inteligencia artificial. El trabajo que tiene más del 30% de inteligencia artificial, lo sanciono. No usen la inteligencia artificial, hagan un esfuerzo. Al final del ensayo, necesito que incluyan una frase afirmativa y de su propia autoría. No quiero que lo busquen en que lo dijo Juan Pablo II, no, de tu propia autoría que destaque la igualdad como un derecho fundamental. Destaca esta frase utilizando negritas y cursivas. Diseña tu portada con tus datos de identificación completos y correctos. Nombre completo, licenciatura, grupo, nombre del docente y título de la actividad. Van a guardar su archivo con la siguiente nomenclatura. Esta es TRIPEG 6B2M2TA, apellido paterno y nombre. Sube tu documento a la plataforma en el espacio correspondiente para que pueda ser evaluado y retroalimentado por tu docente. Ten presente que tu actividad deberá subirse en formato PDF. Formato PDF, por favor, con un peso máximo de 1 MB. En caso de que tu archivo supere este tamaño, puedes subirlo a una carpeta en Drive y colocar la liga de acceso en tu documento. Es importante que además de entregar el archivo con la liga, pegues la liga de Drive en el apartado de comentarios dentro de la plataforma. ¿Ok? Necesito que ustedes tengan la certeza de que yo tengo acceso a ese documento si es que lo hacen en Drive. Ok. Verifica que en tu carpeta de Drive actives los permisos de acceso para tu docente. Puedes seleccionar la opción cualquier persona con el enlace y activar el permiso de editor o enviarme directamente la invitación, como ustedes prefieran. Estos son los recursos de apoyo de la plataforma y tú tienes que buscar por lo menos 3 fuentes adicionales a estas, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro esto de la actividad integradora? Sí, profesora. Sí, Digo, perdón, profesora. de la tarea auténtica. ¿Qué voy a evaluar? La claridad en la argumentación, la confiabilidad y validez de las fuentes de información, el dominio de la información y la comunicación escrita. Se sugiere consultar la escala de evaluación proporcionada en el documento asociado, que es esta. Yo voy a utilizar para calificarlos. ¿Están viendo ustedes la plataforma de Moodle? ¿Ven? Yo sí, ¿Ven maestra. esto que dice escala de evaluación? Ujú. Voy a Profesora. usar esta, eh, ay, ¿cómo se le llama? Se me acaba de ir. Rúbrica para evaluarlos. Por favor, les pido que me ayuden y que lo hagan con muchas ganas, con mucho gusto, con mucho ánimo y con, sobre todo, con la
clara intención de plasmar sus ideas al respecto. Bueno, voy a dejar de compartir esto porque no me está dejando regresarme. Ahora, vamos a ver, déjenme que vea, el foro de aprendizaje o el foro de reforzamiento. Perdónenme que sea yo tan necia, ¿eh? Pero lo que quiero es que conozcan bien lo que tienen que hacer. Foro de reforzamiento. Hablar de derechos humanos implica reconocer que todas las personas tenemos derechos fundamentales por el simple hecho de existir, sin importar nuestra nacionalidad, origen étnico o género. La igualdad de género es una dimensión esencial de estos derechos, reconocida en diversos instrumentos nacionales e internacionales. Para garantizar este acceso equitativo, se han implementado acciones afirmativas, medidas correctivas y temporales que buscan reducir las brechas de género y promover la igualdad sustantiva. En el incidente crítico que analizamos, identificamos situaciones de desigualdad que afectan el acceso de las mujeres a sus derechos. Ahora te invitamos a reflexionar sobre la implementación de estas acciones afirmativas en tu comunidad y cómo podrían contribuir a reducir las brechas de género y promover la igualdad real. Considera cómo estas acciones pueden prevenir situaciones similares a las del incidente crítico presentado, aportando soluciones y alternativas para garantizar el acceso y disfrute de los derechos de las mujeres. Propósito: identificar y analizar las acciones afirmativas implementadas en tu comunidad. O sea, aquí ustedes van a analizar en su comunidad cuáles son las acciones afirmativas que se han hecho para valorar su contribución al acceso y disfrute de los derechos de las mujeres, mediante una reflexión crítica y participativa en el foro, con el fin de discutir cómo estas acciones impactan la igualdad de género y su efectividad en la promoción de los derechos de las mujeres. Indicaciones. Revisa el contenido del módulo 2, Género y Sociedad. Género y Sociedad. Identifica las acciones afirmativas y su relación con el acceso a los derechos de las mujeres. Escribe una aportación en el foro digital del módulo mencionando una acción afirmativa en razón de género implementada en tu comunidad. Explica cómo esta acción contribuye al ejercicio y disfrute de los derechos de las mujeres. Responde las siguientes preguntas para guiar tu participación. Necesito que contesten estas preguntas. ¿Cuál es la acción afirmativa a la que te refieres? ¿Qué objetivo persigue esta acción? ¿Cómo beneficia a las mujeres en el ejercicio de sus derechos y por qué es importante su implementación? Interactúa con tus compañeros. Responde al menos a 2 participaciones. Profundiza en el tema aportando ideas y reflexiones complementarias. Evita comentarios breves como estoy de acuerdo o muy buena aportación. Mantén un tono respetuoso y profesional. Construye un diálogo abierto y enriquecedor. Incluye citas y referencias en formato 7. Digo, en formato APA 7. Apóyate de citas y referencias para respaldar tus argumentos. Considera que debes incluir la fuente de consulta de la acción afirmativa a la que te refieres en tu aportación. Consulta el video de Scarlett Proaño que se incluye en los recursos de apoyo si tienes dudas sobre temas de citación y referencias. Ok. Me voy a basar en esta escala de evaluación. En primer lugar, como les comenté en el video del encuadre, yo les pedí que sigan 5 pasos. Saludar, hablar respecto a lo que tu compañero escribió, eh, hacerle sugerencias, relacionar todo con los contenidos y despedirte atentamente. Son 5 partes que valen
un punto el saludo y un punto o sea, 10 puntos el saludo y 10 puntos la despedida, y los otros 3 puntos valen 20 cada uno. Por lo tanto, si no desarrollas los 5, no vas a poder sacar 10. Estoy hablando de la retroalimentación. Estoy hablando de la retroalimentación, ¿de acuerdo? Entonces aquí realizas tu aportación contestando las preguntas detonadoras, argumentas de manera sólida y fundamentada las acciones afirmativas, retroalimentas a 2 de tus compañeros e integras 2 citas académicas relevantes en el formato APA, séptima edición. Redactas clara y coherentemente sin errores ortográficos y gramaticales. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Ninguna? No. Bueno, yo no, profesor. No por ahora, maestra. Bueno, cualquier cosa escríbanme, por favor. Con muchísimo gusto yo les puedo atender, puedo aclarar sus dudas y sobre todo les pido nuevamente, procuren no utilizar la inteligencia artificial, hagan uso de su capacidad para escribir. Yo sé que todos la tienen y si no la ponen en práctica, no la van a desarrollar. Entonces les pido por favor de la manera más atenta, procuren hacerlo de su ronco pecho y de su propia creación. ¿Hay dudas? No por el momento. Bueno. Voy a pedirles a quienes no les he pasado lista o quienes entraron tarde que me digan sus nombres para poder registrarlos. Del 126, por favor. ¿Quiénes están? ¿Nadie? Alberto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Es el único que está del 126? Ok. Dame un minutito, Vidal. Hernández Hernández. Vidal, presente. Muy bien. Del 127, ¿quién llegó tarde? A ver, es que no veo si estoy. Yo, maestra Ricardo Núñez. Ricardo, Eva María, ok. A ver. Buenas Núñez, noches. Ricardo. Hola. Orozco, ya te tengo anotada, Eva María. ¿Alguien más? Yo soy Villegas Salazar, Carla Itzel. Ok, gracias, Carla. ¿Cómo te gusta, Gracias. Carla o Itzel? Carla. Ok. ¿Sabes que mi nuera se llama también Carla Itzel? ¿En serio? Qué bonito nombre. Sí, ¿verdad que sí? Eso le digo yo, que qué bonito nombre y que qué bonita niña. Tú también has de ser una niña bonita. Ok, ¿alguien más? Yo, profesora Guadarrama Chaparro Diana Arel. Guadarrama. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, les agradezco su participación. Si pudieran prender la cámara, agradecería para poder sacar una foto en la que estemos todos. Ahora vinimos poquitos. Te ves bonita de todas maneras, Rox. Gracias, Oscar. Muy bien, Oscar. Hola, Ricardo, Carla, Adri, Selene. Bueno, Noé. Voy a sacar la foto. ¿Listos? Muchísimas gracias por su presencia. Les encargo, por favor, que si tienen chats con sus grupos, miren, ahorita lo voy a hacer porque está más bonita esta foto. Esta está más bonita que la anterior, espérenme. Eso, esta está mejor. Bien.
Pedirles por favor que en sus chats les pidan a los compañeros y compañeras que si no vinieron a la clase vean el video para que tengan idea de qué se trata esto, ¿sale? Pasen buenas noches, les deseo lo mejor de lo mejor. Muy bien, Profesora. Oscar. Gracias, Mande. profesora. Es que se me apagó mi teléfono y ya no alcancé a decirle mi nombre para la lista. Jennifer, ¿qué Jennifer eres? Cruz Granados. Cruz. Déjame te busco. Cruz Granados. Muy bien, ya te tengo anotada, Jenny. Gracias. Por nada. Bueno, descansen, cuídense mucho. Tengan un fin de semana largo. El lunes no hay clases. Así que un fin de semana largo. Descanso obligatorio. Si trabajan, no van a trabajar. Bueno, a menos que sean comerciantes y si quieren. Bonita noche, los quiero mucho, mucho, mucho. Estoy muy contenta de estar aquí, muy, muy contenta de estar aquí y Muchas muy, muy gracias. contenta de tenerlos en el grupo. Les agradezco muchísimo, cuídense mucho y buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias, profesora. Gracias, Buenas hasta noches. pronto, buenas noches, bye.